Buenos días para todos, bienvenidos a esta reflexión. De antemano pido disculpas por no poderles enviar en el horario acostumbrado de las 6:30 el devocional, pues tuve unos problemas técnicos con el celular que hasta ahora me fueron solucionados, gracias a Dios. Para esta oportunidad continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 2, los versículos 11 al 21. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 21, que dice así: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Les invito a que oremos. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por tu misericordia, tu amor y tu bondad. Y gracias, Señor, por este día hermoso, por este sol resplandeciente que brilla sobre nosotros, que es una bendición para la tierra y para los habitantes. Recordamos las palabras del salmista David en el Salmo 19, cuando dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Es la evidencia de tu existencia. La naturaleza cuenta la gloria de Dios, es la revelación natural. Padre, ponemos en tus manos este momento, este texto, para que tú nos enseñes y nos ilumines, para explicarlo, para entenderlo, para gozarlo, para que fortalezca nuestra fe. Por Cristo Jesús. Amén. Un hermoso texto, como todos, dentro de este libro de los Gálatas. Y aquí ocurre que hay un enfrentamiento entre dos apóstoles, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Y Pablo dice que le tocó enfrentarlo con carácter y frente a todos. Por una razón: porque Pedro era negro con los negros y blanco con los blancos. Dice, cuando estaba con los gentiles se hacía gentil. Y cuando veía judíos empezaba a decir a los gentiles que tenían que circuncidarse. O sea, predicaba el evangelio puro cuando estaba sin los judíos, pero cuando llegaron judíos, entre ellos Jacobo, un hermano carnal de Jesucristo, que era predicador, que se convirtió en pastor, entonces él empezaba a pedirle a los gentiles que había que circuncidarse y guardar el sábado. Y Pablo se da cuenta de ello y por eso dice que lo confrontó. Por eso las palabras del versículo 14: porque si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pero antes ha dicho que este problemita arrastró también a Bernabé. También lo están volviendo hipócrita. ¿Qué es judaizar? Judaizar es un término que significa enseñarle a la gente que es por medio de la ley, de la circuncisión y de las obras que uno alcanza la gracia de Dios, o sea, es agradable a Dios y entra al reino de los cielos. Eso se llama judaizar. Eso está relacionado con Hechos 15. Lean con mucho cuidado todo el capítulo de Hechos 15, cuando se llevó a cabo el concilio de Jerusalén y por qué fue. ¿Hay hoy judaizantes? Bastantes. Cuando el Antiguo Testamento se aplica a la enseñanza de la fe cristiana para pedir a la gente que se tiene que hacer lo que el Antiguo Testamento dice frente a la ley, con respecto a la ley y las exigencias de ella, eso se llama judaizar. Cuando se le sigue prohibiendo a la gente que hay comidas que no se deben consumir,
que hay vestidos que no se deben poner, que hay actitudes que no se deben tener, se está judaizando. Porque se le está diciendo a la gente que es por esa razón que entra o no al reino de Dios. Hoy hay judaizantes. Y hoy no hay judaizantes que vengan de los judíos. Desafortunadamente hay judaizantes que salen de la misma iglesia cristiana del mundo gentil. Porque el mundo en cuanto a religión está dividido en dos. El pueblo judío, que son los hijos de Sem, los semitas, y el pueblo gentil. Hay solamente esas dos categorías. Los que no son judíos son gentiles. O sea, nosotros somos el pueblo gentil. Pero resulta que Pedro le estaba diciendo a la iglesia gentil que estaba en Antioquía que tenía que no solamente creer en Cristo, sino cumplir la ley, guardar el sábado y circuncidarse. Y esto se lo decía a los gentiles cuando tenía cercanos a judíos. Eso es hipocresía. Por eso Pablo tiene que llamarle la atención, y al llamarle la atención fuerte nos enseña, y le dice Pablo: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Voy a explicar bien el término no pecadores, porque aquí no está hablando del pecado en el sentido de la falta a la ley. No pecadores era una clase social, la clase social más baja en el rango del pueblo judío. No está haciendo referencia al pecado como tal, sino una clase social. Publicanos y pecadores siempre hace referencia al Nuevo Testamento. Por eso hay que ver los contextos y los términos en los que se escribió la Biblia, porque no aquí vamos a interpretar que está hablando del pecado. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ojo con esto, ese es el centro del mensaje de esta carta. Lo repito, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pedro, cuando se le daba por torcerse, como dicen, iba y les enseñaba que la salvación era por Cristo, claro, pero también por cumplir las obras de la ley. Pablo le dice: no, señor, ni los gentiles ni nosotros, judíos de nacimiento, somos salvos por eso. Somos salvos es por la fe. Y aquí viene un término que hay que ponerle mucho cuidado, que se llama un genitivo, que dice la fe de Jesucristo. Porque la fe que tenemos como cristianos no es nuestra, es de Él, que Él nos la da y nos comparte la fe de su esencia y en su esencia. Por eso es que somos salvos. Porque por las obras de la ley, dice, nadie será justificado, nadie será declarado sin pecado y justo. O sea, a Dios no le podemos agradar llevando una vida moral, porque la vida moral es el cumplimiento de la ley y nadie la puede cumplir. En realidad vivimos engañados. Decimos: yo soy moralmente correcto. ¿Será? Si eso fuera así, no necesitarías de Cristo. Y sigue diciendo el texto: y si buscando ser justificados en Cristo, ojo, ser justificados en quiere decir estar metidos en Él, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. No está diciendo que Cristo justifica y que Él es ministro de pecado. No, no se trata de eso. Y aquí estaba hablando del querer judaizar, del querer decir que Jesucristo sí, pero no. Porque el asunto que hoy es también muy común es que le dicen: Cristo, confía en Cristo, pero si tú no haces esto, la muerte de Cristo no vale. Entonces uno termina diciendo: en últimas, los que validamos si la cruz es válida no somos nosotros, porque la cruz, la muerte de Cristo está, pero si yo no hago esto y esto, la cruz no sirvió. O sea que yo soy el que termino dándole el valor a la cruz. Eso no es correcto. La muerte de Cristo vale en sí misma porque es un acto expiatorio del poder y la gracia de Dios por sí misma, no necesita nuestras obras. Porque ¿qué tal nosotros validando o inconvalidando la muerte de Cristo? Y eso es lo que hay, la idea detrás de que cree en Cristo, pero si no haces esto, entonces la cruz de más no sirve. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué había destruido Pablo enseñando a la iglesia? Pues que la gente creía o cree que es por su buena voluntad y por su buena moral y por su buena ética y por su buen comportamiento que es salvo. Pablo dice: no, eso hay que destruirlo porque eso no es lo que sirve, es Cristo. Dice: si vuelvo otra vez atrás, me hago transgresor. Por eso dice el 20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Porque mediante la fe nosotros vivimos completamente en Cristo. Y al vivir completamente en Cristo, eso es un acto que nuestra mente no puede comprender. No tratemos de sacar soluciones y sacar resultados a nuestra manera. Es creerlo. A través de Cristo, por la fe en Dios, estamos en Cristo. Entonces, ante Dios el Padre, ante la divina providencia, somos perfectos. Aunque ante nuestros ojos y nuestra conciencia sabemos que no. Porque esa es la obra del Espíritu Santo, de Cristo en la cruz, que nos manifiesta a través del Espíritu Santo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Pablo está diciendo, en la carne vivo cosas feas. Si yo me juzgo a través de la carne sin Cristo, estoy condenado. Y Pablo lo dice más adelante, miserable de mí. Pero como estoy en Cristo, lo que ahora en la carne me sea desagradable ante Dios, resulta que estoy en Cristo y ya eso no afecta mi relación con Cristo, porque Cristo me ha justificado por la fe, no por las obras. Y termina diciendo con algo que es la conclusión de todo: no desecho la gracia de Dios. El que cree que es salvo por las obras, desecha la gracia de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo en otra carta dice: el que cree que por la ley es salvo, de la gracia de Dios ha caído y está bajo maldición. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, porque nosotros somos muy dados a que se nos exalte por nuestra santidad y nuestro orgullo de santidad propia. Y esto no es así. La santidad es dada por Dios a través de la fe misma, y es la fe de Jesucristo. Ahí viene el paquete completo: justificación, santificación y redención. Eso dice San Pablo: en Cristo hemos sido hechos sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice: no es hecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, o sea la justificación, entonces por demás murió Cristo. Lo que yo decía en palabras mías hace un momentico atrás: si es por la ley que soy justificado y por ser perfecto, entonces Cristo ¿para qué murió? Entonces yo es el que termino validando o invalidando la obra de Cristo. Gracias a Dios, hermanos, eso no es así. Porque si así fuera, estaremos perdidos. Por eso debemos glorificar a Dios. Ahí donde está, doble rodilla y dele gracias a Dios porque le salvó y porque no depende de usted, porque si así fuera estaremos perdidos. Porque nosotros no podemos dejar de ofender a Dios un minuto, porque detrás de cada respiración hay un pecado. ¿Que vivimos convencidos de lo contrario? Es por Cristo que tenemos garantizada la salvación. Judíos y gentiles, por el mismo Cristo y por la misma obra. Y no nos dejemos engañar, que se nos quite la paz o que nos coarten la libertad. Ahora, repito, para que no se malentienda, nosotros somos llamados a vivir una vida moralmente aceptable, porque digamos que perfecta no se puede mientras vivamos en este cuerpo. La vivimos perfecta cuando estemos ya en la resurrección en un cuerpo glorificado y sin pecado, pero por testimonio y agradecimiento a Dios, no por condición para la salvación. Ustedes van a ver que la carta de Gálatas expone este tema con lujo de detalles y muy sencillo. Gracias sean dadas a Dios que nuestra salvación es por Cristo. Y como dice San Pablo, nosotros, tanto judíos como gentiles, somos salvos por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Que el Señor nos ayude siempre a preservar este mensaje en nuestro corazón. No solamente a oírlo y dejarlo que pase, sino a preservarlo, porque eso es la gracia y la esencia de la fe en nosotros, para salvación que Cristo ha puesto. Gracias, Padre, por este lindo mensaje, por este amor tan grande, por saber que nuestra salvación la tenemos garantizada en ti, por la obra tuya, no por la nuestra. Pero ayúdanos a corresponderte, amándote, a hacer el bien por amor a ti, no por temor. El amor echa fuera el temor, dice el mismo Pablo. Y al amarte, lo vamos a reflejar en nuestra relación con el prójimo, porque en últimas, el que necesita el amor tuyo es el prójimo, y nosotros también. No tú eres el Dios de amor. Tu amor es la esencia, el amor es esencia tuya, el amor verdadero. Ayúdanos a servir, gozosos de haber sido salvos por Cristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo esté con nosotros, ahora y siempre. Amén.